La corta pero intensa vida del monarca aragonés, Pedro I. Se cree que nació en Jaca en el año 1068. Murió el 28 de diciembre del año 1104 en el Valle de Arán. Rey de Pamplona y Aragón. Hijo del monarca Sancho Ramírez y de su primera esposa Isabel de Urgel. Su nombre, inusitado hasta entonces en la familia regia, guarda sin duda relación con el homenaje que su padre rindió al Papa por razón de sus dominios altoaragoneses. Acostumbró firmar los documentos en caracteres árabes, Rex Pedro ben Sancho. Durante casi un decenio estuvo asociado al trono de su padre con el título de rey de Sobrarbe y Ribagorza, que ostentaba ya en 1085. Se encargó así de las operaciones armadas en el tramo oriental de la dilatada frontera con los reinos musulmanes de las taifas de Zaragoza y Lérida. Rompió el frente por el valle del Cinca y, tras ocupar Estada, 1087, rindió la plaza de Monzón, 1089, y avanzó hasta Zaidín, 1091, y las cercanías de Fraga. Prestó ayuda a su cuñado, el conde Armengol IV de Urgel en su ofensiva sobre Balaguer, 1091, y se adentró en tierras leridanas hasta la fortaleza de Almenar, 1093. Parece que colaboró también con el conde barcelonés Ramón Berenguer II en la conquista del campo de Tarragona, 1091. Entabló especiales relaciones de amistad y alianza con el Cid Campeador en sus empresas por las costas levantinas. Aunque fracasó en el acoso de Tortosa en combinación con las flotas pisana y genovesa, 1093, logró asentar en la comarca castellonense un enclave cristiano articulado por el baluarte de Cuya. Paralelamente había capitaneado la hueste navarro-aragonesa que acudió en socorro de Alfonso VI de Castilla y León para frenar a los almorávides, vencedores sin embargo en la batalla de Sagrajas, 1086, y, por otra parte, había representado a su padre en el acuerdo por virtud del cual el monarca pamplonés se reconoció vasallo del castellano por el denominado Condado de Navarra, 1087. Muerto Sancho Ramírez, se hizo cargo de todo el reino, 4 de junio de 1094. Después de asegurar sus posiciones sobre la orilla derecha del Cinca con la toma de Naval y Salinas de Hoz, 1095, y reforzar el dispositivo central de Castillos, Alquézar, Loarre y Marcuello, planteó el cerco de Huesca desde Monte Aragón y el nuevo campamento del llamado Puello de Sancho. La ciudad capituló tras el triunfo cristiano en los campos de Alcoraz, 19 de noviembre de 1096, sobre las tropas del régulo zaragozano Al-Mustain, reforzadas por un contingente castellano mandado por el conde García Ordóñez de Nájera, quien cayó prisionero. Al año siguiente se adentró profundamente por la zona musulmana para volver a ayudar al Cid en la defensa de su señorío valenciano contra los almorávides, vencidos en la batalla de Bairén, 1097. Debió de aprovechar esta incursión para ensanchar el enclave de Cuya hasta Oropesa y Castellón. En la extremidad navarra del arco fronterizo ganó luego la atalaya de Milagro, 1098, para completar la vigilancia de la ribera tudelana desde las alturas de Arguedas, fortificadas ya por Sancho Ramírez, 1084, había comenzado de este modo el control definitivo de las Bardenas, en cuyo borde septentrional iba a intensificar la repoblación de los lugares de Caparroso, Santa Cara y Murillo el Fruto, hacia 1102. Con todo, el objetivo inmediato de su vibrante actividad militar se centró en Barbastro. Estranguladas las líneas de aprovisionamiento desde el Puello de Barbastro y Castejón del Puente, 1099, obtuvo finalmente la rendición de la ciudad, 18 de octubre de 1100, y ocupó toda su área de influencia hasta Sariñena, Ontiñena y Velilla de Cinca. Los ecos de la cruzada de Tierra Santa y la caída de Jerusalén parece que le animaron a tomar la cruz y comprometerse en la expedición a Palestina proyectada por su cuñado el duque Guillermo IX de Aquitania y otros magnates franceses. Pero disuadido por el Papa Pascual II el anterior cardenal Raniero, legado pontificio en los reinos hispano-cristianos, preparó con alientos de cruzada una campaña sobre Zaragoza. Al puesto avanzado de El Castellar añadió otro más próximo, bautizado con el significativo nombre de Deius Lobol, Juslibol, pero no pudo completar el asedio de la codiciada capital del Ebro, verano de 1101. Tuvo que resignarse también al abandono de las lejanas posiciones castellonenses, indefendibles desde la muerte del Cid y la subsiguiente inundación de la región valenciana por los almorávides. Aunque aún venció a los musulmanes zaragozanos en Piracés, 1103, al sur de Huesca, no tuvo éxito en su ataque contra Tamarite de Litera, 1104. Finalmente,
sucumbió al parecer en una acción de combate cuyas circunstancias se desconocen. Bajo su reinado se había producido, en suma, la ruptura definitiva del sistema protector zaragozano, basado en el cinturón de núcleos urbanos que vigilaban los somontanos del Prepirineo exterior. A Huesca y Barbastro se trasladaron las sedes episcopales de Jaca y Roda de Isabena respectivamente, recluidas hasta entonces en sus abrigos intrapirenaicos. Fueron asociados también a las tareas repobladoras de las tierras nuevas quizá más de 5.000 kilómetros cuadrados los establecimientos que en la montaña venían polarizando ya la vida monacal, como San Salvador de Leire, San Juan de la Peña y San Victorián. Las continuadas acciones armadas depararon además a los varones y milites pamploneses y aragoneses mayores ganancias y expectativas de botín y nuevos honores. A los beneficios de la guerra se añadían los primeros rendimientos de una economía mercantil y dineraria alentada desde los incipientes centros ciudadanos, en particular los burgos implantados sobre las rutas de Santiago, como Jaca, Sangüesa y Estella. Se acentuó así la afluencia de inmigrantes franceses de toda condición social, caballeros, clérigos y, sobre todo, burgueses o francos. El monarca reforzó los vínculos de solidaridad cristiana con sus colegas hispanos, el rey de Castilla y León y los condes de Barcelona, Urgel y Pallars, y con los del Midi francés, como el duque de Aquitania. Renovó además el homenaje prestado por su padre a la Santa Sede y el correlativo censo anual en oro. Hacia 1086 había contraído matrimonio con Inés, hija del duque Guido Godofredo, Guillermo VIII, de Aquitania. En 1097 tomó como nueva esposa a Berta, perteneciente a un linaje de la alta nobleza piamontesa. Además de una hija de nombre Isabel, de sus primeras nupcias nació el infante Pedro, fallecido unos meses antes que su padre. La doble monarquía recayó por ello en un hermanastro y estrecho colaborador del difunto soberano, Alfonso Sánchez, el futuro Alfonso I el Batallador. Antes de introducirnos en la batalla de El Alcoraz, vamos a conocer una bonita y enigmática historia. Berta de Aragón. La reina de los mayos. Entre otros accidentes del panorama, quedaron profundamente grabados en mi retina los gigantes mayos de Riglos, semejantes a columnatas de un palacio de titanes. En el tercio occidental del Prepirineo aragonés, en el entorno del río Gállego, y en la frontera entre el Valle del Ebro y la cordillera pirenaica se extiende el llamado Reino de los Mayos, como lo bautizó el historiador Antonio Ubieto Arteta. En este enclave se sitúan las localidades de Agüero, Riglos, y Murillo de Gállego. Allí encontramos los famosos mayos de Riglos, de Agüero y la Peña Rueba. Son 3 monumentos naturales, distribuidos en los 3 municipios ya mencionados. Los mayos se encuentran en Riglos y Agüero, comarca de la Hoya de Huesca, provincia de Huesca, y la Peña Rueba que sirve de telón de fondo a Murillo de Gállego, comarca de las 5 Villas, provincia de Zaragoza. El origen de Agüero, como la mayor parte de los municipios de esta zona, se remonta a la Reconquista. En la base de los mayos aún quedan vestigios de un castillo existente ya a finales del siglo X. Y puede considerarse la capital de la romántica idea del reino de los mayos gobernado por Doña Berta. Por muchos, considerado el lugar donde habitó la viuda reina, aunque para otros sería la zona de Marcuello. Pero veamos la historia. Al morir en 1094 el rey Sancho Ramírez, los reinos de Aragón y Navarra pasaron a manos de su primogénito Pedro I, el cual estaba casado con Inés de Aquitania. Muerta esta en 1097, volvió a casarse el 16 de agosto de ese mismo año, en la Catedral de Huesca para más señas. La nueva esposa se llamaba Doña Berta, según parece perteneciente a una familia noble del norte de Italia. Pedro I como dote nupcial le cedió a su nueva esposa el desde entonces conocido como Reino de los Mayos que comprendía, Murillo de Gállego, Agüero, Riglos, Marcuello, Ayerbe, Sangarrén, Cayén y una almunia próxima a Berbegal. Al morir en 1104 Pedro I sin que Doña Berta le hubiera dado un heredero, el título real pasó a manos del hermano del rey, don Alfonso I el Batallador, el cual permitió a la reina viuda mantener su corona de los Mayos. En un documento del año 1105, conservado en el archivo de Huesca, en el que Doña Berta concedía unas casas de Sangarren a un ciudadano llamado Eneco Banzones, tanto al principio del documento como al final de él, se titula Reina, viuda del rey don Pedro. Y rubricaba de la siguiente manera: por gracia del rey don Pedro, que en paz descanse, y por amor al rey don Alfonso, su pariente,
tengo los lugares de Agüero, Murillo, Riglos, Marcuello, Ayerbe, Sangarren y Cayén. Se sabe que doña Berta permaneció en su reino de los Mayos por lo menos durante un año, y manteniendo la categoría de reina viuda. Según la norma general del derecho común, la reina debía de esperar por ese espacio de tiempo por si estuviera embarazada del rey difunto. Ya que aunque ella no tenía derecho al trono, sí lo hubiera tenido un heredero. El hecho fue que al no estar embarazada el trono pasó definitivamente a su cuñado don Alfonso I, y ella parece que abandonó Aragón, rumbo a Francia o a Italia. ¿Qué hay de verdad o leyenda en esta historia? Imaginamos que de todo habrá. Lo que sí se tiene certeza es que durante ese año doña Berta siguió utilizando el título de reina de los Mayos y que ese territorio volvió a reintegrarse en el reino de Aragón en 1110. Cualquiera que fuera el final de esta historia, el hecho de existir un reino dentro de otro reino, aunque fuera por un escaso periodo de tiempo, es un caso único en la historia, y encima gobernado por una mujer.